Hola, vamos a concluir con el tema genética de poblaciones y lo que nos falta ver dentro de estos factores de cambio evolutivo, cómo afectan los factores dispersivos, los procesos dispersivos, que vamos a ver principalmente la deriva génica y vamos a hacer alguna referencia a la endogamia. Recordemos que en estos procesos dispersivos se puede calcular la magnitud del cambio, pero no la dirección del cambio, por eso se denominan dispersivos. Recordemos que el principal factor es la deriva génica y resulta de muestras no representativas en los gametos que van a formar la próxima población. La ley de equilibrio habíamos hablado que se cumple en poblaciones lo suficientemente grandes. Sin embargo, existen factores que van a cambiar las frecuencias alélicas por una disminución drástica del tamaño poblacional. Esto provoca una dispersión de las frecuencias alélicas donde se puede predecir de alguna manera la magnitud del cambio, pero no hacia dónde se dirigirá. Generalmente se les da el nombre de efectos cuello de botella o efecto fundador, y otro importante que vamos a ver sobre el final es el efecto de endogamia o consanguinidad, que también es un factor dispersivo que afecta las frecuencias alélicas. Como dijimos, son provocados generalmente por cambios drásticos en la población, como pueden suceder los grandes incendios como hubo hace poco tiempo, por ejemplo en el Amazonas, sequías extremas como las que están ocurriendo actualmente en la cuenca del Paraná, grandes inundaciones que van a provocar un desequilibrio ambiental, un desequilibrio para los organismos que viven en esos ambientes, erupción de volcanes, maremotos, tsunamis, como todos efectos naturales. El hombre también puede llegar a provocar deriva génica con algunas de sus acciones, con desastres como han sido, por ejemplo, los derrames de petróleo, escapes de materiales radioactivos, el derrame de contaminantes químicos, e inclusive como agrónomos tenemos la posibilidad de generar deriva, por ejemplo, con la aplicación de agroquímicos, donde vamos a, aunque sea a nivel de lote, permitir la reproducción diferencial de algunos genotipos, o en el caso de la aplicación, por ejemplo, de insecticidas, la reproducción diferencial y el cambio en la población de los insectos que estén afectando los cultivos. Deriva génica entonces es una consecuencia de pérdida de alelos debidas a azar. Van a provocar cambios aleatorios en las frecuencias alélicas. Normalmente se da la pérdida de alelos poco frecuentes y se fijan los alelos más frecuentes, y se produce una disminución de la diversidad genética. Por otro lado, en cada población pueden ser distintos los alelos que se fijen o que se pierdan. Por lo tanto, la deriva puede hacer que dos o más poblaciones tiendan a diferenciarse genéticamente, y se van a acentuar los efectos en poblaciones de tamaño reducido, donde se disminuye drásticamente el número de progenitores. Esos progenitores de la nueva generación van a dar gametos que no son una muestra al azar, y los efectos principales que vamos a ver son efectos cuello de botella, efecto fundador y la falta de recursos. Este sería el ejemplo clásico de efectos cuello de botella. Tenemos toda una población inicial donde por alguna razón se reduce la población, y los que salen no siempre son los individuos que sobreviven, o que en este caso que son vertidos en este vaso, no siempre son una muestra representativa de la población inicial. Fíjense que acá, por efecto cuello de botella, hay más bolitas azules que amarillas que en la población inicial. Ese sería el efecto cuello de botella. Se produce un cambio drástico donde disminuye el número de individuos
reproductivos para la siguiente generación, y cuando se recupera la población no siempre tiene las mismas frecuencias alélicas que las iniciales. El efecto fundador es similar, donde a partir de un cierto territorio y una población original hay una migración donde migran ciertos individuos que no son una muestra representativa de la población original. Por lo tanto, se produce una colonización y un efecto de esos individuos fundadores que van a traer frecuencias alélicas y genotípicas diferentes a las de la población original. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo a partir de una población donde hay una migración hacia otra isla. La frecuencia en el continente del alelo grande es 0,61 y de la población fundadora es 0,33. Por lo tanto, las frecuencias alélicas son diferentes. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a trabajar con una población inicial con 25 individuos, donde hay individuos a grande a chica y a chica a chica. Si sacamos la proporción de cada uno, hay 4 individuos a grande sobre un total de 25. Hay 12 individuos heterocigotos sobre un total de 25 y hay 9 individuos homocigotos recesivos sobre un total de 25. Esos serían P, H y Q observados. Frecuencia de los genotipos en la población. Para sacar la frecuencia del alelo, ¿qué haríamos? P más un medio de H, o sea, todos los homocigotas a grande más la mitad de los heterocigotas, nos va a dar una frecuencia del alelo a grande de 0,4 y una frecuencia del alelo a chica a partir de todos los homocigotos recesivos más la mitad de los heterocigotas, Q más un medio de H, que nos va a dar una frecuencia del alelo recesivo de 0,6. Entonces, en base a estos valores podemos estimar cuál sería la frecuencia de los genotipos en la siguiente generación a partir del desarrollo del binomio P cuadrado 2PQ Q cuadrado. Y tendríamos, esta cuadrícula donde habría 0,16 de A grande, 0,48 de A grande a chica y 0,36 de A chica a chica. ¿Qué pasa si en lugar de todos los individuos de esa población, los 25, tener la posibilidad de reproducirse, se produce una disminución de la cantidad de individuos en esa población? Dada esa misma población, tenemos un efecto de deriva génica donde solo los que se reproducen son estos 5 individuos. Todos los demás no forman parte de la reproducción, o sea, o se pierden o estos individuos migran hacia otro ambiente. En este caso se va a dar una muestra no aleatoria. Fíjense que en esta muestra no hay ninguna grande, hay 2 grande a chica y 3 a chica a chica. El nuevo N de la población va a ser 5, de la población reproductora, por lo tanto no va a haber ninguna grande, 2/5 de heterocigotas, 3/5 de homocigotas recesivos. Si a partir de estos valores obtenemos la frecuencia alélica como P más un medio de H, vamos a ver que el P va a pasar a ser 0,2 y el Q, la frecuencia del alelo recesivo, va a ser 0,8. Si obtenemos las frecuencias esperadas de los genotipos en la siguiente generación, vamos a tener 0,04 de grande, 0,32 de grande chica, 0,64 de chica chica. Si las comparamos, la generación inicial tenía estos valores, por efecto de la deriva génica se cambió las frecuencias tanto alélicas como genotípicas de la población siguiente, por un efecto de deriva génica. Entonces, las consecuencias de la deriva génica son cambios en las frecuencias alélicas, reducción de la variación dentro de la población, pueden llegar a fijarse algunos alelos o perderse otros, y pueden divergir al azar poblaciones aunque se hayan fundado con frecuencias similares. Aquí tenemos un ejemplo: poblaciones fundadas con 0,5 de A grande, de A1 y 0,5 de A2, como a partir de una pequeña cantidad de individuos que actúan como fundadores, cuando avanzan las generaciones se pueden
divergir las distintas poblaciones. Acá hay 5 poblaciones distintas donde en una población se fijó el alelo A2, en otra población se fijó el alelo 1 y las otras 3 poblaciones tienen valores intermedios de la frecuencia del alelo A2. Aquí tenemos la simulación hecha con 10 generaciones o con 10 individuos o con 100 individuos. Fíjense que a medida que disminuye la cantidad de individuos, el efecto de deriva es mayor. Con una mayor cantidad de individuos, los efectos de deriva se van achicando, digamos. Aquí tenemos un experimento en Drosophila con 107 poblaciones durante 19 generaciones. Fíjense que aquí tenemos la generación 1, 107 poblaciones con la misma cantidad de individuos iniciales. Cada generación se fundó con 8 machos y 8 hembras y una frecuencia del alelo intermedia de 0,5, y por efecto de deriva las poblaciones van a ir provocando una divergencia. Inclusive en muchas poblaciones al final se pierde o se fija uno de los alelos. El otro factor que decíamos que provoca un cambio dispersivo en las poblaciones es la endogamia, que generalmente produce pérdida de la variación genética. Uno de los factores que decíamos para que se cumpla la ley de equilibrio era que se requerían apareamientos al azar, y pueden ocurrir naturalmente apareamientos no aleatorios que se dan sobre todo cuando las poblaciones son pequeñas, o selectivos, como es el caso de estas retrocruces usadas para el mejoramiento genético, donde a partir de un único parental se obtiene el F1 y se hacen retrocruces con el parental 2, se hacen apareamientos dirigidos y emparentados. Entonces, cuando hay apareamientos que no son al azar, no se da panmisia, son apareamientos selectivos, ocurren entre individuos que tienen un genotipo similar con mayor probabilidad que la esperada de acuerdo a las frecuencias naturales. Una forma de apareamiento no aleatorio común es el apareamiento entre parientes y que son genéticamente semejantes y da como consecuencia la endogamia. Aquí tenemos un ejemplo de apareamientos entre individuos que están emparentados porque tienen un ancestro en común. ¿Sí? El A1 provino de este parental que tienen en común estos dos individuos. Entonces, en ese caso se da el efecto de endogamia. ¿Cuáles son las consecuencias de la endogamia en relación a lo que esperamos al azar? El principal efecto es un aumento en la frecuencia de homocigotas y de la homocigosis en general, y una disminución de la frecuencia de heterocigotas y por lo tanto de la heterocigosis en general. El motivo es que los parientes son genéticamente más parecidos que los que no están emparentados, y los apareamientos selectivos van a cambiar las frecuencias genotípicas, sin embargo las frecuencias alélicas pues no van a cambiar. La consanguinidad provoca pérdida de la variación. La endogamia en animales y en plantas generalmente produce la aparición, el aumento de la frecuencia de defectos recesivos, descubre alelos recesivos que estaban escondidos en heterocigotas y se observan fenotipos provocados por consanguinidad. El caso extremo en las plantas es la autofecundación forzada en las plantas alógamas, que provoca la aparición de defectos como por ejemplo la ausencia de clorofila, o sea, mutantes clorofílicos de tamaño, de formación en vegetales, y endogamia como la que vemos aquí en relación al de fecundación cruzada. Vamos a trabajar un poquito más con la endogamia y la heterosis en el tema 13. Simplemente acá era para que vieran que la endogamia es un factor que produce efectos dispersivos en las poblaciones.